supuesto que nada te eche en tu casa, pues queremos hablar desde el punto de vista de dos generaciones de la inteligencia artificial y por supuesto, como esto es un canal que habla sobre Apple, al final estaremos hablando sobre la inteligencia artificial en Apple. Por supuesto, utilizaremos el método deductivo, vamos a partir de lo general a lo particular, a lo singular. Y bueno, hemos invitado a Diego, estudiante de Ciencias de la Computación, para que desde su visión como joven que se acerca y usa las tecnologías, pues nos hable sobre algunas interrogantes, sobre algunos tópicos que hemos planificado para debatir con ustedes que nos están viendo, por supuesto, todo relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, muy contento de estar aquí, de que me han dejado entrar a su casa, a esta comunidad, y a ti por invitarme a dar mi opinión, que la verdad es que preparándome para esta entrevista me di cuenta que es un tema que de verdad es realmente interesante y tiene mucha tela por la que contar, y sé que al público general, porque lo veo yo todos los días, le preocupa muchísimo todo lo relacionado con la inteligencia artificial y sus posibles usos. Bueno, quiero advertir que Diego está en Cuba y bueno, los cubanos de la isla y los que no estamos en la isla, pero somos cubanos, sabemos que el internet pues no tiene muy buena calidad, así que cualquier error de movimiento o de audio que escuche es exclusivamente por responsabilidad de la conexión y velocidad de internet que hay desgraciadamente en Cuba. Para eso vamos a empezar, para entrar en el tema, pues vamos a estar hablando de varias interrogantes. Yo quisiera empezar preguntándote, por supuesto, si la inteligencia artificial realmente nos entiende, si podemos pensar que cuando estamos hablando con una aplicación que tiene o que usa inteligencia artificial, pues esta aplicación nos está entendiendo. Bien, la inteligencia artificial no piensa, hay que dejar claro esto, no piensa. Lo que pasa es que da esa impresión porque la estructura básica de la inteligencia artificial, la estructura informática que hay detrás, funciona parecido, de una manera similar a cómo funciona nuestro cerebro, con redes neuronales. Es muchísimo más complejo que nuestro cerebro, obviamente, pero funciona de manera similar, por lo que suele proporcionar respuestas muy impredecibles, sean correctas o no. En este último caso, esto se llama alucinaciones, pero por eso da la impresión de que piensa, porque las respuestas son muy difíciles y casi imposibles de predecir, pero no piensa. Sin embargo... Déjame interrumpirte ahí, porque esto que estás diciendo, y aun cuando no vamos a entrar a conceptualizar qué es inteligencia artificial y los modelos, esto que estás diciendo es interesante de cara al uso de la inteligencia artificial en las nuevas generaciones. Hay una estadística que leí recientemente en Estados Unidos sobre el uso de aplicaciones de asistencia psicológica en los jóvenes. Por ejemplo, hay asistentes virtuales con inteligencia artificial donde tú le dices tengo este problema y esa inteligencia artificial te responde las variantes de cómo tú debes actuar o cómo debes relacionarte. Es decir, de cada 4 jóvenes norteamericanos, 3 han usado o usan este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Y es importante que sepan o que todos conozcamos que no hay una persona detrás de esta inteligencia, que es un software, por supuesto, con millones de variantes de respuestas ante las interrogantes que uno le lanza, pero que es un software preelaborado y que, por supuesto, no tiene ni la experiencia de un ser humano, ni la vivencia de un ser humano, ni tiene quizás las emociones de un ser humano, y que guiarnos o establecer una guía en nuestra vida a partir de los consejos de inteligencia artificial, pues yo, en lo particular, no lo recomiendo. ¿Qué crees tú, Diego? Yo tampoco lo recomendaría porque aunque parezca que sientan, en realidad lo que pasa es que detecta los patrones, o sea, detecta secciones en los patrones de nuestro comportamiento, o sea, porque cada persona tiene su forma de hablar, como quien dice, detecta estos patrones, estas palabras clave en las cosas que le decimos y de acuerdo a los datos, a la cantidad ingente de datos que ella recibió para ser entrenada, da la respuesta en un lenguaje común, que más tarde hablaré de cómo hace eso, en un lenguaje común que parece una persona, pero que no siente, solo está imitando un comportamiento porque determina, o sea, porque el programa está diseñado para determinar ya qué respuesta es la correcta según las palabras clave que nosotros introduzcamos. Pero no es una respuesta real ni es una respuesta
formada a través de la experiencia ni de un pensamiento como tal. Si entendemos pensar como la formación de conocimiento nuevo a partir del análisis y comprensión de estímulos del entorno, ¿ya? O sea, la IA no genera conocimiento nuevo, ella te da los datos que ella tiene. Respuestas impredecibles, mezclando esa cantidad de datos, pero te da solo los datos que ella tiene. No te crea una respuesta de cero. ¿Ok? Y por supuesto que en un contexto así, una misma interrogante sacada de contexto en personas de distinta edad, de distintas circunstancias sociales, por supuesto que la respuesta no debe ser igual. Y la inteligencia artificial no logra diferenciar esos contextos, al menos hasta la evolución de hoy en día. Pero hay algo más importante que tiene que ver con una segunda cuestión que queríamos ver en este video, que tiene que ver con quién está detrás de la inteligencia artificial. ¿Quiénes pues controlan realmente la inteligencia artificial? Y que si lo analizamos o si lo desmantelamos, pues también eso lo pone comillas en asumir ad integrum o íntegramente todas las cuestiones que recibimos o toda la información que recibimos de la inteligencia artificial. Precisamente hay que tener cuidado porque aunque, como ya dije, las respuestas son impredecibles y no se pueden controlar debido a su impredictibilidad, no quiere decir que no se puedan direccionar o encaminar. Porque dado que la IA aprende sobre la base de los datos que un ser humano le otorga, y quiero pararme ahí, en que un ser humano es quien le proporciona los datos, según los datos que este ser humano le proporcione, puede crear sesgos dentro de la IA o opiniones muy marcadas que no son para nada indicentes. ¿Ok? Ejemplo está al principio de Gemini, la IA de Google, que muchos usuarios le pedían que generara fotos de soldados nazis y eran soldados nazis afroamericanos, asiáticos, más inclusivos que las películas de Netflix. Entonces, porque quien le proporcionó los datos, en este caso el equipo de la IA de Google 2, los proporcionó de una manera, con un enfoque demasiado inclusivo, y la IA simplemente dio la respuesta sobre la base de esos datos que tenía. Por lo tanto, sí que se puede usar, si convence a las personas de que es una opinión totalmente diferente, sí que se puede usar para modificar la opinión. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa opinión, y cada vez que una IA dé una valoración que puede ser subjetiva de cualquier tema, cogerla con pinza. ¿Okay? Es muy importante. Esto que estás diciendo tiene que ver con una interrogante que es trascendental. Y tiene que ver si podemos realmente confiar en la inteligencia artificial, en las respuestas que nos dan los diferentes modelos y aplicaciones que existen en inteligencia artificial. Yo comentaba contigo hace un tiempo un ejemplo que yo utilicé de preguntarle un modelo de carro aquí en los Estados Unidos, automóvil, a los que no son cubanos, que no saben que no sea un carro, un modelo de automóvil que era Genesis. Y me llamó la atención de a qué compañía correspondía ese modelo. Entonces, cuando le pregunto a la inteligencia artificial, pues ella me dice que pertenece a Kia. Entonces yo le digo, Kia tiene, es el modelo de lujo de la Kia. Yo le digo, pero Kia tiene modelos de lujo. Dice, no, pertenece a Lexus, pero Lexus, bueno, al final Genesis es la línea de lujo de la Hyundai, de la Hyundai, y realmente fue una locura el tema de la inteligencia artificial, al igual de cuando le das cuestiones valorativas, como por ejemplo le preguntaba yo si en Cuba había democracia, me decía que un % mayoritario decía que no, y yo decía, bueno, ¿qué cosa es un % mayoritario? Dice la mayoría de las personas, pero cuando hablas de la mayoría de las personas, con respecto a qué dato y con respecto a qué %, igual por supuesto que tampoco ahí se quedó mareada la inteligencia artificial y no me supo responder. Imagina por un momento, pongámonos en una situación de la vida cotidiana. Cuando tú vas a buscar información en tu buscador, tienes que filtrar y filtrar y filtrar entre montones de sitios, spam, con artículos con introducciones larguísimas que al final no van al punto, y luego de horas o muchos minutos de búsqueda, en fin, logras encontrar la información. ¿Ya? Ahora, ese eres tú, que tienes la capacidad de pensar y entender cuál es la información verdadera dentro de tus posibilidades y cuál no. Ahora imagina una IA que no tiene esa capacidad, que
básicamente todas, y tiene a su disposición todo el Internet para dar las respuestas, pero sin embargo no tiene la capacidad de filtrar qué está bien y qué está mal. Simplemente da opinión por la mayoría de opiniones o de entradas con respecto a lo que tú le estás preguntando que encuentre. No necesariamente significa que te dé respuestas correctas. Por eso hay que siempre preguntarle cada vez que recibamos una respuesta por las fuentes y luego ir nosotros mismos a verificar esas fuentes. Muchas veces vienen de la propia Wikipedia y todos sabemos que la Wikipedia es una fuente fiable, así que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con dejarnos llevar por su opinión. Esto es importante, por ejemplo, en el uso que yo le doy en mi experiencia personal como usuario de tecnología, pues yo lo busco para iniciar un criterio de base. Y incluso tú le puedes decir a la IA, por ejemplo, cuando usas ChatGPT, qué fuente bibliográfica o en qué fuentes bibliográficas, fuentes de Internet, disculpe, te basaste para darme ese criterio. Y ella te da los enlaces de los sitios de donde ella hizo ese resumen de ese extracto de información que te está dando. Y por supuesto, yo voy a verificar esa información en los sitios. En ocasiones, el resumen que hace la inteligencia artificial, recuerden que cada modelo y cada aplicación es un poquito mejor o un poquito peor. Hay determinadas cosas en donde lo hace mejor o peor. Eso es una tecnología que ahora es un boom, pero está en evolución todavía, está muy incipiente. Hay errores, pero lo importante, como tú decías, y creo que concuerdo plenamente contigo, que para llegar a nuestra propia conclusión y que sea lo más objetiva posible, pues debemos no solo conformarnos con la información o el resumen que nos da la IA, sino que debemos también juzgar, y sabemos que ahora el tiempo es un factor que juega, que la sociedad moderna y la juventud va muy rápido, quieren muy rápido, y entonces buscar información, verificar la información, porque este trabajo, pero podemos por esa vía, si no verificamos la información cuando son cosas importantes, pues podemos llegar a formarnos un criterio o asumir una postura totalmente equivocada con la realidad y sea extremadamente subjetiva. Efectivamente. Estoy de acuerdo. ¿Crees? Bueno, yo te iba a preguntar si creías que la inteligencia artificial pues tenía emociones, pero ya desde la propia introducción, con todo lo que hemos en síntesis hablado, pues se desprende que nunca una inteligencia artificial, por lo menos es mi criterio, podrá desarrollar verdaderos sentimientos. Es una capacidad. Ajá, dime. Para ahondar en esto, hay que entender primero cómo funciona, ¿no? Como ya les dije, era redes de estructuras neuronales, pero no posee, lógicamente, neuronas biológicas como nosotros, ¿ya? Cada neurona, cada nodo que conecta a la red, ¿ya? Es una pieza de código escrita por una persona, y las piezas de código escritas por personas son simplemente instrucciones, ¿ya? Por lo que, como funcionan de esa manera, a pesar de que esas instrucciones se pueden tener respuestas impredecibles, nunca, yo creo, que ningún software informático ni ninguna pieza de tecnología informática va a llegar a desarrollar emociones, porque al final siempre va a haber pues, el trabajo humano que hay detrás de su funcionamiento que le dice que tiene que funcionar de tal manera. ¿Okay? Entonces, no creo que vaya a generar emociones. Así que no hay que confundirse. Por supuesto que esto que estamos conversando lleva a la desconfianza y a la posibilidad de que la inteligencia artificial, a partir de responder a intereses de corporaciones, incluso a veces hasta de gobierno, puede manipularnos en función de criterios políticos, de criterios raciales, de criterios sexuales, en fin, de lo que debemos hacer en nuestra vida, y también pudiera ser, como desde mi punto de vista, no sé qué crees tú, como un objeto, como un presupuesto de liberación, pero también puede ser utilizado y puede ser un objeto de esclavitud mental de los seres humanos. Definitivamente puede ser, y yo no quiero ser fatalista, pero yo considero que sí va a pasar, porque ya está pasando. O sea, imagínense, cualquier persona actualmente puede poner una cámara, pararse frente a una cámara, decir cualquier cosa que se le ocurra, sea verdad o no, y que los propios algoritmos, o sea, las propias IAs que tratan los algoritmos, no se encarguen de filtrar la información, simplemente de enseñarte a hacer un contenido que funciona, no importa si es cierto, si es correcto, si es incorrecto, si no importa. Imagínense qué podrían hacer las personas cuando la IA tenga el desarrollo suficiente como para imitar voces o caras de personas conocidas
lo suficientemente convincentes como para no hacerte dudar. Imagina qué podría pasar en ese entonces. De hecho, empresas ya como Meta, en Facebook y otras redes sociales han empezado a inundar las redes sociales de perfiles simplemente hechos por IA. Y si lo miras sin detenerte, si lo miras por arribita, parecen personas de verdad. O sea, es complicado actualmente distinguir, no me imagino cómo va a ser en un futuro. Así que también hay que tener bastante foco en ese aspecto de la IA. Yo no creo que vayamos a renunciar a la inteligencia artificial. Yo creo que el camino va hacia perfeccionar y desarrollar e implicar cada vez más la inteligencia artificial en cada una de las acciones o actividades de nuestro día. Por supuesto, ahí uno no puede negar el desarrollo. Y, por ejemplo, hay aplicaciones como Perplexity que tiene un buscador ahora, me anoté, estoy esperando que me llegue, que es Comet. Comet es un buscador. Recientemente vi un video de la manzana mordida sobre las posibilidades que Comet nos brinda. Yo todavía no lo... Sí, todavía estoy en la cola de espera para descargar Comet, pero es un buscador que hace la tarea por ti. Si tú le dices, resúmeme un video de que veas en internet los 5 puntos clave de este video y te lo hace. Evidentemente, la inteligencia artificial nos ahorra cantidad de tiempo y eso nos da tiempo para hacer otras cosas, tiempo para disfrutar, tiempo para atender la familia. Pero pienso yo que a partir de la propia idea inicial o de las ideas que hemos ido desarrollando en este video, pues todo eso hay que hacerlo siempre con una mirada crítica, partiendo, como decía Martí, en Hombres de Campo, que el primer deber de todo hombre es pensar por sí mismo. Y debemos siempre cuestionarnos si realmente esa información que nos está dando la inteligencia artificial, por supuesto, es real o no es real. Y buscar la corroboración cuando son temas importantes o temas que pueden definir, tomar una postura en nuestra vida, asumir un criterio sobre determinada cosa, formarnos una convicción sobre un fenómeno determinado. ¿Qué crees tú? A mí me gusta mucho esa visión optimista. Incluso se puede llevar más allá de que vaya a llegar un futuro en el que la IA esté lo suficientemente desarrollada como para que nadie tenga que trabajar y podamos vivir gratis. Sin embargo, a pesar de que me gusta mucho esa idea, no creo que esa sea la dirección que va a tomar. Ahora sí, ahora hay muchas empresas que están despidiendo departamentos enteros porque el trabajo que antes hacían 5 personas lo puede hacer uno que la puede la IA. Sin embargo, creo que en un futuro la dirección a la que vamos a ir va a ser que una sola persona haga el trabajo de 6 o de 7 porque tiene IA y entonces simplemente las empresas busquen más su productividad, contraten a la mayor cantidad de personas posible, pero haciendo 7 veces la cantidad de trabajo a costa de nuestro propio bienestar. Es lo que yo pienso que va a suceder. Así que necesitamos regular su uso en la aplicación y restringirlo en muchas áreas sea para como asistentes personales ese uso que planteas, es muy útil, pero hay que restringirlo, sobre todo en su uso corporativo, ¿no? Eso es un tema. Ajá. Eso es un tema interesante y además con un matiz filosófico, político, que tiene que ver con las libertades de los seres humanos. Y viene con la pregunta de si es necesario o si debemos o se debe regular el uso o la actividad, el funcionamiento de las inteligencias artificiales. ¿Por qué digo esto? Porque hay una dicotomía entre un control estricto del Estado, de una posición keynesianista, una posición totalitaria, como regímenes que han a lo largo de la historia el Estado ha asumido el control de casi todo el funcionamiento de la sociedad, o el otro extremo de actitudes libertarias o liberales donde supuestamente el Estado no debe intervenir en ningún funcionamiento de la actividad, no se debe regular porque el ser humano supuestamente todo lo que hace lo hace en función del bienestar del ser humano, lo que la historia ha demostrado también que es una falacia enorme. Y entonces pienso que la regulación de la IA tiene que buscar un punto medio que es lo más difícil. Si la dialéctica es lo más difícil en todos los fenómenos, encontrar el punto medio, donde permite y posibilite la libertad de creatividad, por supuesto, de las empresas y de los software en función de la inteligencia artificial, pero también limite el uso en aquellos aspectos donde pudieran dañar seriamente a un ser humano, al engaño, o prestarse para el engaño político, para el engaño racial, para la esclavitud mental. No sé, ¿qué crees tú como joven de esta idea que estoy hablando? La urgencia de esas medidas está dada por
por el rápido desarrollo de la tecnología, que cada semana surge algo nuevo, y la incompatibilidad de las figuras de autoridad que suelen tener, que no suelen comprender del todo el funcionamiento y los riesgos que puede conllevar. ¿Ya? Entonces, esa poca capacitación por parte de las figuras de autoridad que están encargadas de regular su uso y su distribución, conlleva a la toma de medidas muchas veces radicales que entran en conflicto con los intereses de la gente más joven o de la gente que de verdad quiere usar esa guía. Por lo tanto, pienso que el camino está en la formación de equipos especializados en buscar y crear estas regulaciones de tal manera que se acerque lo más cercano posible, a la redundancia, a este punto medio de que me hablabas, pero sí, yo creo que ahí está el conflicto, ¿no? En la poca capacitación de la figura de autoridad para ponerse al mismo ritmo que el desarrollo de la tecnología. Esto tiene que ver con un fenómeno que voy a utilizar mi formación previa como jurista, que tiene que ver con que siempre la sociedad y los cambios sociales van a ir mucho más rápido que las regulaciones de esos cambios sociales. Y generalmente el derecho entra como mucho después de que ya el fenómeno está causando por los daños a la sociedad. Y en una sociedad moderna como la nuestra, donde los cambios y los son pues, mucho más veloces, en cuestión de antes lo que sucedía tecnológicamente en 20 años no sucede en uno, y puede de un año a otro haber un cambio sustancial con trascendencia a toda la rama de la sociedad, motivado por la internet, por la globalización como fenómenos objetivos que nos rodean. Pues entonces siempre vamos a tener la regulación a posteriori de las consecuencias de esa tecnología. Lo que pienso es que al final, y es mi criterio, los estados no deben renunciar, las personas deben estar conscientes de la necesidad de regular sin limitar las libertades de las empresas, las libertades de las aplicaciones en función de que el ser humano pues busque y la utilice en función de lo que le dé la gana de utilizar. Lo ha dicho de manera vulgar, pero para que se entienda. Ya. Yo creo que sí, y que sobre todo esto que estás comentando, quiero destacar un punto interesante, y es que actualmente los límites físicos del hardware tecnológico ya están llegando a un tope de lo que se puede hacer actualmente con la tecnología. Entonces, empresas como Nvidia, que ya tiene, creo que el año pasado tenía el tercer puesto en bolsa por encima de Google, incluso detrás de Apple y detrás de Microsoft, que es líder en la inteligencia artificial mundial actualmente, van a empezar a tener competidores. Muchas empresas, como ya está llegando un tope tecnológico de hardware, muchas empresas van a querer surgir y llegar a la par, y van a poder llegar a la par. Entonces, creo que las regulaciones tienen que ir al uso que esas empresas determinen darle a la inteligencia artificial, ¿no? A ese punto deben estar yendo deben ir las regulaciones, porque van a subir muchísimas. Es lo que pienso yo, que van a subir muchísimas empresas ahora de inteligencia artificial como lo están haciendo. Ahora todo el mundo quiere ser inteligencia artificial y te meten inteligencia artificial en todas partes, o sea, en cualquier cosa. Hasta sí, hay un uso y abuso de la inteligencia artificial, y muchas aplicaciones nos venden que tienen inteligencia artificial. Al final lo que hacen son 2 o 3 cositas elementales, básicas, que no tienen realmente nada que ver con el desarrollo que otras empresas y aplicaciones tienen con respecto a la inteligencia artificial. De cara a esto que estamos hablando de aplicaciones, ¿cuáles son, en tu experiencia, los modelos más importantes de inteligencia artificial, de las aplicaciones más importantes que podemos utilizar en el día a día para desarrollar nuestro trabajo, ayudarnos en las tareas que hacemos en el día a día? Esta es una respuesta muy complicada de dar, porque existen cientos de modelos muy complicados que se agrupan en distintas áreas. La inteligencia artificial generativa, por ejemplo, comprende todos aquellos modelos que se dedican a la generación de contenido de algún tipo, ya sea música con letra o sin letra, ya sea videos, ya sea fotos, y muchos modelos detrás que utilizan muchos tipos de estructuras de redes neuronales, que ponernos a hablar aquí de eso nos llevaría 3 horas de video si queremos ponernos a decirlos todos, ¿no? Pero uno muy importante, quizás más importante de todos, son los modelos de texto, los que utilizan ChatGPT, DeepSeek y otras compañías de inteligencia artificial, Copilot, Gemini AI. Exacto. Estos modelos se llaman transformers.
sin hacer referencia a la saga de películas, estos modelos funcionan como una especie de traductor, ya que detecta las palabras claves. Optimus Prime no estaba presente. Optimus Prime no está presente ahí. No. Estos funcionan detectando las palabras clave, ¿no? Y entonces, en cada nodo, neurona de las que hablaba ahorita, hay como las instrucciones que hay contienen un montón de palabras diferentes en muchísimos idiomas distintos, ¿ya? Y genera una respuesta en lenguaje humano sobre la base de nosotros lo contestamos a partir de las palabras clave. ¿Ya? Esto es importantísimo porque que una computadora hable contigo en un lenguaje humano podrá permitir usos como que cojas una placa, un Arduino, por ejemplo, que es programable, y simplemente le digas a una inteligencia artificial, oye, quiero que esta tostadora sea un carro teledirigido. Y le conectas dos ruedas a un motor y la IA, como te entiende el lenguaje común, y también sabe hablar el lenguaje de la computadora, porque al final está escrita en el lenguaje de la computadora, literalmente te lo programas sin tú tener que hacer nada, simplemente decirle lo que querías a la IA y ser un poquito más específico. Todavía no me he llegado a ese punto, pero yo confío en que sí podemos llegar. Entonces, de aquí se verían modelos como GPT, que es el que utiliza ChatGPT, y muchísimos más. Hay muchísimos más modelos de este tipo ahí. Entrando a Apple, se ha dicho mucho por muchas personas que Apple está tarde o entró tarde al tema de la inteligencia artificial, ya que la WWDC del 2024, no la de este año, pues anunció un grupo de funciones de inteligencia artificial que hoy en la actualidad aún no ha implementado en sus sistemas operativos. No obstante, realmente la verdadera entrada que ha hecho Android y Google en este caso, que ha hecho Microsoft con Copilot, pues es justamente este año. Y por tanto, no se puede hablar de la tardanza de la entrada de Apple desde el año pasado, porque es en este año donde ya Google, donde ya Microsoft y otras compañías que desarrollan software y que tienen una cuota importante en el mercado, pues han realmente implementado con mayor profusividad el tema de la inteligencia artificial. Pero Apple ha defendido una idea que a mí me parece importante, pero que a la vez contrasta contra la capacidad y la efectividad de su inteligencia artificial, de la Apple Intelligence, que tiene que ver con la privacidad, que también es una pregunta que queda en el tintero y que no habíamos hecho, o que no habíamos debatido, sobre la privacidad de los datos y la información que nosotros vamos incorporando a los servidores fuera de nuestro dispositivo cuando usamos las aplicaciones de inteligencia artificial. Y que Apple, desde al menos la apariencia de seguridad que siempre nos ha vendido a los usuarios de la manzana mordida, pues viene diciendo y viene vendiendo la inteligencia artificial o la Apple Intelligence como que todos los datos o la mayoría de los procesos de la utilización de la Apple Intelligence en nuestros dispositivos pues se quedan en el dispositivo y no van a los servidores de Apple, salvo que sea algo muy concreto o específico, dándole una privacidad. ¿Qué crees sobre este tema? Yo creo que Apple, como es una de las empresas mejor valoradas en el mundo entero, hace poco era la más valorada, puede permitirse el hecho de ir con cautela acerca de la inteligencia artificial, no como las otras empresas que han querido aprovecharse del boom de la inteligencia artificial para aumentar la ganancia. Sin embargo, Apple ha ido con más cautela porque la inteligencia artificial todavía no está lo suficientemente desarrollada como para darle el control de los datos tanto de los usuarios, que Apple tiene un historial de cuidado de datos y privacidad del usuario tremendísimo, es muy, muy sólido. Entonces, creo que iría en contra de la política de la compañía aplicar tan drásticamente la inteligencia artificial, y no creo tampoco que cuando se aplique los datos se vayan a quedar en la mayor parte del dispositivo, porque un modelo de inteligencia artificial tiene que aprender. Y entonces, para poder funcionar correctamente, y ese aprendizaje está determinado por los datos que reciba. ¿Ya? Probablemente, quizás hay opciones de personalización de los datos que le quieras entregar, y entonces esto quizás provocaría que Apple vaya un poco por detrás en cuanto al avance de la inteligencia artificial, pero al final asegura una protección mayor de tus datos, que yo creo que es lo importante. Es más importante tener tus cuentas bancarias a salvo que tu teléfono pueda abrirte un video de YouTube, por ejemplo, ¿entiendes? O sea, para mí es más importante eso que Apple está cuidando.
Ya, entonces, y que creo que todas las empresas deberían hacerlo así. Recientemente se hizo una reunión motivacional en Apple, presidida por Tim Cook, que ya, dicho sea paso, tiene más años como CEO de Apple que los que tuvo Steve Jobs. Y Frederick, que es el líder de software, el CEO de software de Apple, donde Tim Cook decía en esa reunión, y cito, que la revolución de la AI es tan grande o más grande que la revolución que supuso la Internet. Y un poco tomando ese tema que estábamos hablando, Frederick dijo en esa reunión que Apple ha entrado o ha intentado las versiones moderadas de varios productos y la ha hecho mejor. Es decir, el primer smartphone que subió no fue el iPhone. Sin embargo, el iPhone fue el que marcó el ritmo y la tendencia del desarrollo del smartphone. Y así ha sucedido con millones de tecnologías donde Apple espera y trata, aunque en los últimos tiempos hemos visto algunos adelantos desesperados que han sido un fracaso, pero generalmente la tendencia de la compañía es cuando entra al mercado, aunque entre un poco más tarde, entra con un producto más sólido, más desarrollado en el orden estético y conceptual, y por supuesto al final a la larga eso le revierte por mayor ganancia y por supuesto mayor aceptación y mayores usuarios. De hecho, el cierre del informe trimestral de ganancias de Apple muestra una tendencia de crecimiento de compras de iPhone, a pesar de que muchos han criticado a Apple por el tema de la inteligencia artificial. Y el iOS 26, iOS 26 específicamente, pues tiene récord de descarga de las betas este año. Y a pesar de que muchos empezaron criticando el diseño este de cristal líquido, pues realmente ha marcado tendencia y hay un incremento, un récord de descargas de este software. Y pienso que por ahí pues va Apple, que le está poniendo todo el empeño o está poniendo todo el empeño en desarrollar la Apple Intelligence, a pesar de que ya Facebook, pues Meta, en este caso Meta, le ha robado a varios ingenieros importantes a partir de pagarles mayores salarios. Hay una guerra por Meta de llevarse a todos los mejores ingenieros de inteligencia artificial que hay en todas las compañías. Pero no obstante eso, Apple, como tú decías, es una empresa que tiene recursos, tiene dinero para, si se lo propone, y creo que ya se lo ha propuesto de manera seria y decidida, pues desarrollar o ofrecernos una experiencia sin igual de inteligencia artificial. Hay una aplicación importante que es el App Intense, que es la posibilidad de conectar todas las apps que tú descargues en tu dispositivo con Siri o con la nueva Siri que pretenden ofrecernos, que se está configurando desde cero, y la inteligencia artificial. Ya se habla, por ejemplo, hay rumores que ya hablan, pueden verlo en 9to5Mac o en otras publicaciones importantes, sobre Uber, Temus, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp, que ya los desarrolladores están implementando la posibilidad de esta App Intelligence, de que tú puedas utilizar Siri o la nueva Siri y la Apple Intelligence en cada una de estas aplicaciones, que para mí, más que presentar un modelo como ChatGPT o como Gemini o como Copilot, es la integración de la inteligencia artificial en dependencia y particularmente la aplicación que estés utilizando. ¿Qué crees? Ese creo que es el mayor uso que como personas a pie le podemos dar a la inteligencia artificial, que es cómo usarla como asistente personal. Y pienso que actualmente las inteligencias artificiales no son capaces de eso, son como buscadores con esteroides, si lo quieres ver de esa manera, por decirlo de alguna manera. Y creo que si Apple de verdad llega a conseguir eso, como siempre va a ser aunque eventualmente falle, creo que en la base va a ser un producto de calidad. Si es que falla, no creo que vaya a fallar, porque si Apple se está tomando este tiempo, quiere decir que probablemente venga con algo que nos sorprenda. Creo que va a ser la revolución dentro de la revolución de la inteligencia artificial y va a acercarnos un poco más a ese futuro de Tony Stark hablando con Jarvis, diciéndole que haga todo y nosotros simplemente pudiendo dedicarnos a vivir nuestra vida normal y que dejarle las manos de la IA las cosas más básicas, más mecánicas de nuestro día a día. ¿Ya? Pienso que eso puede ser. Bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que discutir, hay mucho que polemizar. Muchísimo. Sobre el tema de la inteligencia artificial.
Por supuesto que en este espacio, o este no es el espacio propicio para llevarlo al extremo. Quisimos, entre Diego y yo, llevarte pues las ideas principales de lo que pensábamos sobre temas medulares de la inteligencia artificial. Por supuesto que al final tú tienes que sacar tus propias conclusiones y te invitamos, por supuesto, a que dejes en comentarios tus ideas. Nosotros te vamos a responder y vamos a dialogar sobre las inquietudes o sobre las opiniones, sean coincidentes o no, de lo que hemos hablado en este video. Diego, te agradezco tu participación. Siempre eres bienvenido a este canal. Muchas gracias también. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, queda abierta para ti la invitación. Sabes que esta es tu casa para vernos una vez más y seguir hablando de lo que a ti y a nosotros, Diego y a mí, nos encanta, que es la tecnología. Nos vemos pronto. Chao.